es parte de una comunicación un poco errada, o si no, francamente manipulada por parte del gobierno del Estado al momento de plantear la situación financiera del IPEJAL. Creo que hay dos puntos que en la marcha del lunes con los agremiados del FESIJAL que protestaron, y ellos decían: no vamos a aceptar que se aumente la cuota de aportación obligatoria, que ahorita es del 11.5%, ni que se reduzcan las prestaciones o el diseño de las prestaciones para aquellos que cotizan con la vieja ley. La verdad es que esto surge de un mensaje de la situación financiera del IPEJAL que emite el gobernador junto con el titular Héctor Pizano en agosto pasado, en donde presenta este estudio actuarial, y en ese estudio actuarial hay una parte en donde concluye que es necesario aumentar la aportación obligatoria y que es necesario rediseñar las prestaciones. Entre comillas, este concepto de rediseño, que no plantean qué significa eso. Creo que parte de allí un poco la preocupación, y después esta declaración de una diputada, no recuerdo el nombre de esta diputada de Movimiento Ciudadano, donde dice: ya tenemos una reforma que está lista. Y por otra parte, la versión y la postura del líder de la bancada naranja, 12 mesistas, Quirino Velázquez y Héctor Pizano, donde dicen: no vamos a avanzar en una reforma hasta que tengamos el consenso de todos los trabajadores. A ver, en lo que sí estamos de acuerdo, tanto las partes involucradas con los gremios y los sindicatos y el gobierno, es que hay una crisis y que hay un déficit financiero en el IPEJAL. Yo quisiera plantear muy brevemente el panorama que creo que enfrenta no solamente este sistema de pensiones estatal, creo que es un problema en general también para quienes no cotizamos en el sector del servicio público, en general las pensiones en México, ¿no? Y tiene que ver con un factor también demográfico, es decir, a este factor en donde en 1950 me parece increíble que el promedio de vida eran 50 años, hoy pasamos a 76 años. Además, los costos de atención médica también se elevan. Eso es un factor demográfico. A eso se añade los malos manejos, las inversiones fraudulentas y la corrupción en el propio instituto. Entonces, eso es lo que ha generado una condición de quebranto para el Instituto de Pensiones. Y yo lo que he tratado de compartir, pues en los espacios en donde me dan la oportunidad de hablar y de entrevistar a personajes involucrados, actores, es que esto debería importarnos no solamente a los agremiados de los sindicatos y a los servidores públicos y al gobierno, debería importarnos a todos los ciudadanos, porque esto al final podría generar una crisis social, porque hay 123,000 trabajadores que están viendo en riesgo sus prestaciones sociales, pero además, si eso está en riesgo, el Estado va a tener que entrarle con dinero de los contribuyentes en un momento en donde las finanzas públicas pues no sobran, no son bollantes, es decir, tenemos una crisis económica, tenemos un déficit presupuestario que implicaría un esfuerzo para el gobierno. Entonces, por eso debería importarnos a todos. Ahora, me parece que hay dos puntos que me gustaría abordar de lo que ocurrió con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es muy importante esto que menciona el líder Juan José y ahorita Flavio con respecto a esta promesa del estudio actuarial de 2009, en donde la negociación principal fue pasar la aportación obligatoria del 5% al 11.5%, ¿no? Con eso dijeron: más o menos ya la vamos a librar. Hoy lo cierto es que ese va a ser un tema sobre la mesa. Es decir, aunque el gobierno del Estado, aunque el instituto, el titular del IPEJAL diga: bueno, no vamos a aprobar nada que no esté consensuado, en realidad ese sí es un tema. Y si lo vemos comparativamente con otros estados, por ejemplo, como Nuevo León o como Chihuahua, allí se aporta alrededor del 17-19% de aportación obligatoria de los trabajadores. Es decir, Jalisco está abajo de ese porcentaje. Entonces, allí va a haber un factor de negociación y de demanda y de negociación entre los gremios y el propio gobierno para el Instituto de Pensiones. Ahora, ¿qué ha afectado, me parece, en gran medida a las finanzas? Aparte este factor demográfico y este problema de las inversiones fraudulentas. Bueno, yo me preguntaría en este momento,
ya se acabaron las inversiones fraudulentas en el IPEJAL, ya están las reformas legales necesarias para blindar al IPEJAL de esas inversiones fraudulentas o al menos que le generan mermas. Habría que preguntarnos eso en el momento en el que se va a definir y a negociar las nuevas reglas para el IPEJAL en una reforma de fondo que debería ir a atender eso. Y lo que mencionaba ahorita Flavio, ciudad laboral. Me parece que tiene mucho sentido que, a ver, les voy a dar unos datos con respecto a ciudad laboral. La inversión del gobierno del IPEJAL va a ser de 205 millones de pesos. A cambio, le van a pagar al IPEJAL, el gobierno le va a pagar 2.6 millones de pesos a 20 años, ¿no? Es decir, en un momento en donde tú gastas 11,000 millones de pesos al año y te entran 9,000, tú vas a hacer un negocio que te va a dar 2.6 millones de pesos al mes, ¿sí? Y que te va a descapitalizar con casi 300 millones de pesos. Es decir, ¿cuál fue allí el criterio? El criterio parecería, y es algo que yo le he preguntado directamente a Pizano, pero él dice que es un buen negocio, parecería más bien hacer obra pública que no tiene el propio gobierno para realizar con el dinero de los trabajadores, ¿no? Entonces, a ver, esas cuestiones me parece que habría que blindarlas muy bien en una discusión y en una reforma a fondo. Ahora, las pensiones doradas, me parece que eso es como lo más visible, ¿no? Tenemos a exmagistrados ganando más de 200,000 pesos al mes, tenemos a exauditores, Alonso Godoy, con más de 200,000 pesos al mes. De los 72 pensionados, estas pensiones doradas que se le llaman, que se acotaron con la reforma de 2021, en 55 casos se ampararon y siguen recibiendo su pensión, ¿no? Es decir, eso en realidad hay que cuidarnos de las reformas, digamos, vistosas, mediáticas, que en realidad no atienden el problema de fondo. ¿Qué sí es un problema? Es un problema que el trabajador promedio tiene una pensión de 14, 15 mil pesos mensuales y que hay pocos trabajadores que fueron empleados de confianza que se jubilaron con pensiones superiores a los 50, 60, 70 mil pesos o 100 mil pesos mensuales. Entonces, eso sí es un problema. En realidad, lo que aquí está pasando es que, por ejemplo, el senador José María Martínez ahorita no está recibiendo su pensión, pero ya se le pagó 1.8 millones de pesos al senador, nada más por esa pensión que se está investigando y que es irregular. Es decir, esos pequeños elementos que se empiezan a acumular en un manejo arbitrario, presuntamente corrupto de las finanzas del IPEJAL, se suma a las inversiones, digamos, disfrazadas de apoyo a las finanzas del instituto, que en realidad podrían tener allí otras razones que son poco transparentes, y al factor demográfico. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es prácticamente una bomba política y de tiempo en las manos. Ahora, finalmente, ¿cuáles serían entonces las alternativas y cómo se debería plantear una reforma? Creo que el gran elemento fundamental sería la confianza. Es cómo se va a acordar una reforma con los diputados, con el gobierno, con los trabajadores, que parta de la confianza y no de la desconfianza probada de lo que ha ocurrido desde las últimas reformas y en los últimos años con el manejo irregular de las finanzas y del dinero de los trabajadores. ¿Cómo se van a sentar para que pueda, a partir de ese elemento, llegarse a un acuerdo en donde creo que todos deberán ceder en alguna medida, ¿sí? En este momento me parece que está el conflicto pues en un punto difícil, poco transparente. No, el gobierno, digo, yo les pregunto a los líderes sindicales, le pregunto a los propios involucrados, ¿cuándo van a hacer esas mesas para trabajar una reforma al Instituto de Pensiones? ¿Dónde van a ser? ¿Quién va a decidir? ¿Cuáles son las propuestas iniciales? Y parecería que hay una especie como de ganas de ocultar o de no mostrar en este momento cuáles serían los puntos a discutir. No le busquemos más. La aportación voluntaria es un factor a discutir, el rediseño de las prestaciones es otro factor y el subsidio del Estado también, ¿no? Esos son los 3 puntos sobre los cuales deberá partir una negociación. Vamos a ver entonces qué capacidad de diálogo tienen los actores para que esto no se convierta en una crisis no nada más de 123,000 trabajadores y en un problema de 123,000 trabajadores, sino en una crisis y en un problema para todo el Estado y para los ciudadanos en general, porque esto debe importarnos no nada más
a quienes trabajan en el servicio público, a todos los ciudadanos. Creo que ese es un factor que hay que considerar en estos próximos días en la negociación de la reforma. Muchas Belén. gracias, Jonathan. Les recuerdo que estamos en una primera ronda de exposiciones. El tiempo estimado para cada uno de nuestros invitados es de 7 minutos. Hay un poco